Buenas noches, muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, magistrada Julia Varela, por asistir a la comparecencia. Eh, Usted nos mencionó, creo que una de las cosas más importantes de su labor, de su extensa labor, ha sido el tema de la reforma procesal laboral, que fue un enorme avance para los derechos de los trabajadores de este país. ¿Usted considera que todavía quedó debiendo la reforma procesal laboral, que falta aún dar algunos pasos eh, en el entorno de los derechos de los trabajadores y también el equilibrio que también tienen que tener el derecho patronal, porque va implícito? Entonces yo quisiera saber cuál es su posición al respecto. Muchas gracias por su interesante pregunta. Mire, usted me provoca hablar mucho de esto y tengo poco tiempo, pero le voy a sintetizar en este sentido. Resulta que a mí me parece, y no es porque yo haya estado en la génesis de ese proceso, sino porque ahí va. Mire, le puedo citar artículos, por ejemplo, el 478, los principios 421, 422, lo que establece el 35, entre otros grandes avances. El tema, ¿por qué el 478 se lo señalo? Porque resulta que en mi experiencia, porque ahí ese código, esas normas procesales recogen mucho la experiencia vivida, porque yo también en lo colectivo, yo tuve mucha experiencia. A mí me tocó en el año 86, cuando estaba en el juzgado de trabajo, tener, por ejemplo, en trámite 15 conflictos colectivos simultáneamente. Me tocó uno interesantísimo, bueno, varios, pero uno que era muy grande, como fue uno del ICE, otro de la Caja, y bueno, después le cuento con más detalle qué pasó. Pero esta reforma tiene una finalidad de buscar el equilibrio entre las partes. ¿Por qué el 478? Porque busca justamente que el que tenga las pruebas las aporte. Porque no se vale, perdone que lo diga en estos términos, que yo, como empleadora, tengo que tener, primero que nada, la obligación de tener debidamente registrado cuándo lo contraté a la persona, cuál era el horario, cuál era el salario, todo lo que corresponde a un contrato de trabajo. Pero resulta que pasaba muchísimo, y me di cuenta que eso no podía seguir siendo así, porque era una justicia de mentirillas lo que le dábamos a los trabajadores. ¿Y por qué una justicia de mentirillas? Porque resulta que no es lo mismo que cualquiera de ustedes llegue a un despacho, como pasaba antes, que no tenían ni defensa, y entonces llegaban, primero no eran abogados para presentar una demanda. ¿Y cómo iban a estructurar una demanda? Por eso era que en los juzgados les ayudábamos. Eso así estaba permitido. Entonces, además, la prueba, ¿quién tiene la prueba? Usted como trabajador ofrece testigos, pero resulta, ¿quiénes son los testigos? Los que se dieron cuenta, los mismos trabajadores. Y cuando llega la hora de llamarlos a la comparecencia para que den pruebas, ya están atemorizados, tienen miedo, como dicen algunos, operación frijoles, perdone que sea tan talatica, operación frijoles, entonces lo cuidan, es normal. Entonces resulta que nos dimos cuenta, y yo hice conciencia sobre eso, de que no podía seguir así porque estábamos engañando a la población con una justicia laboral a medias. Se procuró que eso no fuera, pero aquí yo lo ligo con algo más holístico. A mí me parece que tenemos que trabajar la cultura de la población empleadora, que es muy importante, lo que tiene que haber un equilibrio en las fuerzas, pero es importante trabajar el tema de la cultura del cumplimiento de las normas laborales en general, y ni que se diga en las otras materias. Entonces esto es sumamente relevante, pero después hablamos más de ese tema porque si no... Doña Julia, otro tema muy importante es que el proceso de envejecimiento poblacional costarricense nos va a obligar a que cada vez más personas mayores continúen insertadas dentro del ámbito laboral. No va a quedar de otra, porque vamos a tener cada vez menos personas jóvenes incorporándose a esa ruta laboral. ¿Usted cree que también esta reforma procesal laboral ahí se quedó un poco corta a la hora de introducir ese trabajo de la persona mayor como un elemento novedoso dentro de la jurisprudencia, tomando en cuenta la pirámide
poblacional a la que nos enfrentamos y el hecho de poder mezclar el estar parcialmente pensionado y parcialmente en estatus laboral como ocurre en otros ámbitos, yo siento que tal vez su opinión al respecto sería muy valiosa. Mire, se lo digo desde el punto de vista académico también. Es sumamente relevante esta pregunta que usted está formulando porque es un tema país, es un tema de interés país. ¿Y por qué es tan importante? Porque fíjese que también en el código, ustedes recordarán lo que dice el 404, que pusimos todas las prohibiciones de discriminación por todos ahí se hace un elenco de temas por los que no se puede discriminar, entre esos está la edad. Entonces, si una persona, pónganse nada más, imagínense cualquiera de ustedes que sean unos adultos mayores, y entonces hemos visto casos que felizmente los despiden. Entonces, ¿en qué condiciones está esa persona? Y si va a buscar trabajo, aunque está prohibido, lo cierto es que los discriminan. Es la verdad. Y no seamos inocentes, es la verdad, eso es lo que pasa. Entonces, lo que hay que trabajar, creo yo, es a nivel, vuelvo al tema, país. Se hacen leyes, pero no se educa a la población. Entonces buscan, ¿cómo es que el cuento? Buscan el portillo por donde salirse. No se vale. Porque las leyes, ustedes como legisladores lo saben, las hacen con una finalidad idealista, pero también el tema es que hay que buscar en un equilibrio en la sociedad, en un Estado social y democrático de derecho. Esto es muy importante. Entonces, ese es un gran tema, mucho. Pero sí, la reforma procuró precisamente, y por eso nos hemos llenado también de muchísimos asuntos de fueros por diferentes, discriminación por salud, discriminación por edad, discriminación por género, discriminación por afiliación sindical. Es impresionante la cantidad de asuntos. Eso ha sido uno de los factores que ha impactado en toda la jurisdicción laboral y especialmente a la sala, porque los asuntos van directo del juzgado a la sala. No sé si me queda tiempo. Doña Julia, otra de su extenso trabajo que hace usted ahí en la Corte es participar en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Ese es un tema que se las trae y que está en este momento sobre el candelero, por decirlo de alguna forma. ¿Considera usted que la Corte debe de profundizar en el tema anticorrupción y ser un poquito más cuidadosa a la hora de evaluar y a la hora de seguir el camino para lograr una alta transparencia que exigen los costarricenses? Sí, muy interesante también su pregunta. Muchísimas gracias. Y esto nos permitiría hablar horas del tema, pero lo voy a sintetizar así. El Poder Judicial sí se ha preocupado y se ha ocupado de este tema. Recordemos que las personas que actúan en forma incorrecta normalmente no tratan de no dejar una huella. Sabemos que eso es lo que pasa. En todo el que hace a las actuaciones incorrectas, no están, como decimos, en la clandestinidad, porque no quieren. Pero sí se ha trabajado, y porque recordemos que también esta preocupación es también extrapola el Poder Judicial en Costa Rica. En otros poderes judiciales también se han ocupado, y por eso también ese es un tema del que se ha ocupado en la cumbre de presidentes sobre el tema, códigos de ética, reglas para fijar las reglas de conducta, y en fin, una comisión, el tema de tener precisamente una unidad que está vigilante de esto. Ustedes aquí en esta Asamblea Legislativa, cuando emitieron la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, también en el seguimiento a la última ley que protege una tutela especial a las personas trabajadoras para que puedan denunciar y sean protegidas, que no puedan ser despedidas. Entonces encajan en la tutela del 404, de tal manera que se dio esa tutela muy importante. A mí me tocó incluso estando en esa comisión, hicimos un abordaje de capacitación a un gran sector de la población judicial y también externo sobre el tema y la importancia. Yo les instaba a que denuncien cuando ven actos de corrupción, que ya están
tienen una tutela especial, pero fíjense que ya nos han llegado casos interesantes, porque claro que después tratan de disfrazar lo que no fue que lo persiguieron o la persiguieron porque denunció. Claro que eso se está dando. Por eso es tan importante que las y los abogados de este país que asesoran a personas trabajadoras estén muy alertas en ese tema. Muchas gracias. Don Salvador.